Bienvenido a Misterios Clásicos. Esta noche entramos en el mundo de la señorita Marple en el asesinato silencioso en Ghouls Hollow, una muerte en una casa silenciosa, una pista escondida en la niebla de las marismas y un secreto que se niega a permanecer enterrado. ¿A qué detective admiras más? Cuéntanoslo abajo. Ahora, enciende una vela, ponte cómodo y deja que comience el misterio. La tarde en Ghouls Hollow fue tan perfecta como los habitantes de St. Anselm podían imaginar. La esposa del vicario había organizado la fiesta en el jardín, y el césped detrás de la rectoría brillaba bajo un suave sol de septiembre. Las mesas se hundían suavemente bajo el peso de bizcochos, sándwiches de pepino y teteras relucientes. Las risas flotaban en la brisa, acentuadas por el ocasional tintineo de las tazas de porcelana. Entre los invitados se encontraba la señorita Jane Marple, sentada en una silla de mimbre cerca del rosal, con sus agujas de tejer tintineando suavemente. Aparentemente, simplemente disfrutaba del calor del día y del dulce aroma de la lavanda tardía. Sin embargo, sus ojos se movían constantemente, deteniéndose aquí en la esposa del médico, que reía a carcajadas, allá en una joven criada, ruborizada y nerviosa, mientras servía limonada. El centro de atención, sin embargo, era el señor Lionel Gresham, dueño de Ghouls Hollow, la extensa mansión que dio nombre al pueblo. Era alto, de hombros anchos, con la refinada confianza de un hombre acostumbrado a ser admirado. Su voz resonante resonó por el césped mientras contaba, por tercera vez esa semana, cómo su bisabuelo había construido la finca a partir de poco más que una granja de ovejas. Los que estaban cerca de él sonrieron cortésmente, pero otros más atrás pusieron los ojos en blanco. Aún así, la presencia de Gresham siempre causaba inquietud. Su fortuna era cuantiosa, su temperamento era notorio, y su forma de tratar a los inquilinos y sirvientes dejaba resentimientos latentes bajo la tranquila apariencia del pueblo. Más de un invitado evitó por completo su mirada. La ilusión de alegría se rompió de repente. Un grito resonó cerca de la mesa de refrigerios, tan agudo que interrumpió cualquier conversación. La señora Phelps, la ama de llaves de Ghouls Hollow, permanecía rígida, con una mano en la garganta. En el césped, a sus pies, con el rostro contraído y la mirada fija, yacía el señor Gresham en persona. La taza de té que sostenía se había roto, y su contenido se había filtrado a la tierra. Por un instante, solo hubo silencio. Entonces estalló el caos. Jadeos, gritos, el sollozo de un niño, el vicario pidiendo calma. El doctor Lytton se abrió paso entre la multitud, se arrodilló junto a la figura tendida, y tras un breve examen, negó con la cabeza con gravedad. «Se ha ido», murmuró. «¿Se ha ido por completo?» Los murmullos crecieron, extendiéndose por el jardín como ondas en el agua. Algunos susurraban sobre un infarto, otros sobre veneno. Algunos miraban a los sirvientes, mientras que otros fijaban la mirada en los invitados. La sospecha estalló con la misma rapidez que el pánico. La señorita Marple permaneció sentada, con las agujas de tejer momentáneamente inmóviles. Su mirada se posó en el hombre caído. Luego se desvió silenciosamente hacia la tetera medio vacía de la que se había llenado su taza. No dijo nada, pero apretó los labios, como si hubiera visto algo que la perturbó mucho, algo pequeño, pero nada desdeñable. La fiesta había terminado. El sol aún brillaba, las rosas aún relucían rojas, pero una sombra inconfundible se cernía sobre San Anselmo. Lo que había comenzado como una tarde de chismes y bizcochos se había convertido irrevocablemente en asesinato. La noticia corrió a una velocidad vertiginosa, como siempre en St. Anselm. Al anochecer de ese mismo día, apenas una hora después de que el cuerpo del señor Lionel Gresham fuera trasladado desde el jardín de la vicaría, todas las casas de la calle Mayor se enteraron del impactante suceso. Las ventanas se abrieron de par en par, se oyeron voces a través de los setos. Los comerciantes se entretuvieron con los clientes mucho más tiempo del necesario, todo para intercambiar teorías y embellecer los detalles. Lo que había comenzado como una fiesta en el jardín, ahora se recordaba como el escándalo más sensacional que el pueblo había presenciado en décadas. La posada del pueblo, de King's Arms, estaba particularmente animada esa noche. Su acogedora habitación, normalmente un tranquilo refugio para granjeros, bullía con charlas especulativas. El señor Peters, el carnicero, insistió en que debía de haber sido una apoplejía. Después de todo, declaró con deleite, el señor Gresham era un hombre aficionado a las carnes fuertes y al oporto. La señora Webb, la modista,
Negó con la cabeza con vehemencia, afirmando haberlo visto agarrarse la garganta antes de caer, lo que sin duda indicaba envenenamiento. En otra mesa, un grupo de hombres más jóvenes discutía si no habría sido un accidente cardíaco. Cada uno hablaba más alto que el otro, esforzándose para que su opinión dominara la sala. Mientras tanto, en la rectoría, el vicario y su esposa luchaban por mantener la dignidad en medio del alboroto. La señora Anstruther, pálida y temblorosa, lamentaba repetidamente que un suceso tan terrible hubiera ocurrido bajo su hospitalidad. «Imagínate, Henry, una muerte en nuestro jardín», le susurró a su esposo, aunque media casa la oyó. El vicario, intentando calmarse, murmuró sobre los misterios de la providencia, aunque sus palabras sonaron menos convincentes de lo que esperaba. En Gould's Hollow, la mansión parecía melancólica, con las ventanas oscuras salvo por el ala de servicio, donde ardían algunas lámparas. Dentro, la señora Phelps, la veterana ama de llaves, dirigía al personal con una severidad inusual. Aunque le temblaban las manos, su voz sonaba aguda. Algunos decían que lloraba la pérdida de su difunto amo, pero otros murmuraban que estaba demasiado preocupada por las apariencias como para guardar silencio. Ese afán, naturalmente, despertaba sospechas. La policía del pueblo más cercano llegó antes del anochecer el inspector Graves, un hombre corpulento de bigote espeso, y un par de alguaciles. Tomaron declaración con rapidez, moviéndose entre los aldeanos con aire de hombres que ya habían tomado una decisión. Graves anunció de inmediato que la muerte podría deberse a un ataque repentino, pero sus atentas miradas a las teteras y tazas sugerían que no estaba tan seguro. Su actitud era brusca, pero no carecía de inteligencia, aunque su tendencia a aferrarse a la explicación más obvia ya era evidente. Si había veneno, comentó más de una vez, alguien debía tenerlo preparado, alguien rencoroso. La señorita Marple, que se había quedado en la rectoría mientras los demás volvían a casa, no fue interrogada hasta más tarde. Respondió con su modestia característica, señalando que estaba tejiendo cuando se produjo el colapso. Cuando Graves la presionó para que dijera si había visto a alguien manipulando los refrigerios, respondió con amabilidad: «A menudo he comprobado, inspector, que la gente delata más por su porte que por lo que sirve en una taza». Graves emitió un leve gruñido, interpretó sus palabras como vacilación y continuó. Entre los aldeanos, la atención pronto se centró en posibles rencores. El señor Gresham era rico, sí, pero no muy querido. Los rumores se extendieron como si esperaran su liberación. Se escuchó al viejo señor Harper, el arrendatario, murmuró que Gresham había amenazado con volver a subirle el alquiler. La señorita Lydia Markham, la maestra de escuela, recordó que el difunto se había peleado acaloradamente con su primo por un asunto de herencia. Otros mencionaron a la criada de la mansión, Alice, a quien se había visto llorar más de una vez tras ser regañada por su amo. En la imaginación del pueblo, todos eran ahora sospechosos. A la mañana siguiente, las tiendas abrieron con un ambiente peculiar, mitad negocios, mitad juzgado. En la tienda de comestibles, la señora Price declaró con autoridad que debía de haberse colado veneno en la tetera, aunque no pudo precisar quién. En la oficina de correos, la especulación giraba en torno al dinero. Seguramente alguien se beneficiaría de la muerte de Gresham. Y en el cementerio, dos ancianas discutían el asunto en voz baja, convencidas de que el asunto tenía sus raíces en un pecado largamente oculto. La señorita Marple, dando su habitual paseo por las casas, escuchaba con su habitual aire distraído. Se detenía para comentar un rosal o preguntar por un reumatismo, pero mientras tanto recopila fragmentos de conversación. A diferencia del inspector Graves, no los descarta como chismes vanos, porque la señorita Marple sabía mejor que nadie que en los chismes la verdad a menudo ya se oculta, distorsionada quizás, pero reveladora en sus distorsiones. Esa noche se celebró una reunión en la mansión entre el inspector Graves y el abogado de la familia, el señor Pemberton. El inspector salió pensativo, aunque no triunfante. Pronto se oyeron rumores que el testamento era complejo, y más de una persona podría beneficiarse de la muerte de Gresham. Se decía que su hermana, la señora Larkin, heredaría una parte, aunque llevaba años distanciada. También se mencionó a su sobrino, el joven Gerald, un tipo inquieto que gastaba más de lo que ganaba. Los aldeanos se dedicaron a especular sin control. ¿Acaso no era esa codicia la que podía llevar a alguien al asesinato? En el fondo, la señorita Marple se mantuvo discreta. Rara vez daba su opinión, con una mirada apacible tras las gafas. Sin embargo, notaba los gestos más pequeños, la tensión de una boca, el nervioso retorcimiento de las manos,
la risa demasiado fuerte que pretendía disimular la inquietud, vio también la rápida mirada que la señora Phelps intercambió con la criada Alice cuando se mencionó la tetera, y cómo el joven Gerald palideció al oír la palabra herencia. Archivó estas cosas, como un pájaro recoge ramitas, en silencio, sin prisa. Al final de la semana, San Anselmo ya no parecía el tranquilo pueblo que había sido. El miedo se cernía sobre las puertas y las conversaciones se interrumpen al acercarse un extraño. Cada residente albergaba una teoría personal. Cada uno estaba seguro de su propia visión, pero bajo el bullicio de chismes y especulaciones, algo más oscuro latía la certeza de que uno de ellos seguramente había puesto la muerte en una taza de té, y que hasta que se descubriera la verdad, nadie podía estar tranquilo. Y así, mientras el inspector seguía adelante con sus pesquisas, la señorita Marple, desde su modesta casa de campo, a las afueras del pueblo, preparaba su propia investigación discreta. Comprendía mejor que la mayoría que el asesinato rara vez era obra de monstruos. Más a menudo se tejía a partir de pequeños agravios, celos o codicia, ocultos tras los rostros más comunes. Y en Gules Hollow había muchos rostros así. El inspector Graves comenzó su investigación a la mañana siguiente, con una neblina grisácea suspendida sobre St. Anselm, como si el pueblo mismo se resistiera a moverse. Apostó un agente a las puertas de Gules Hollow y otro en la vicaría, anunciando que todos los asistentes a la fiesta debían declarar en su totalidad. Tales declaraciones daban la impresión de un procedimiento oficial, pero entre los aldeanos solo acentuaban la sensación de que la sospecha se escondía tras cada sonrisa. El método del inspector fue directo. Fue visitando cada hogar por turnos, libreta en mano, con preguntas enérgicas y muy precisas. ¿Dónde se encontraban cuando el señor Gresham se desplomó? ¿Observaron algo inusual cerca de los refrigerios? ¿Habían oído al difunto quejarse de alguna enfermedad antes? Escuchó a cada uno con aire de fatigada paciencia, anotando unas líneas antes de continuar. Los alguaciles, deseosos de impresionar, se le acercaron y asintieron con gravedad. La señorita Marple, en su modesto salón, fue la última en ser visitada. Graves tenía el aspecto de un hombre que esperaba poco, pero se sentía obligado a ser minucioso. Se sentó frente a ella, con las botas bien plantadas, y le hizo la misma serie de preguntas. La señorita Marple respondió con su habitual amabilidad, describiendo las rosas, el zumbido de las abejas, la risa distante de los niños. Solo cuando el inspector, con cierta exasperación, le preguntó si había notado algo fuera de lo común, ella dijo: «Me llamó la atención, inspector, que Alice parecía extremadamente ansiosa cada vez que se acercaba a la mesa. No es raro en sirvientas jóvenes, por supuesto, pero sus manos temblaban tanto que cualquiera podría pensar que temía algo más que simplemente derramar el té». Graves hizo una anotación superficial con expresión escéptica. «Nervios, señorita Marple. A las chicas en servicio les suele faltar compostura». En efecto, la señorita Marple asintió con suavidad, reanudando su labor de punto. Sin embargo, a menudo he descubierto que los nervios pueden ser sumamente reveladores. Nos dicen lo que las palabras no nos dicen. El inspector cerró su cuaderno de golpe, visiblemente poco convencido, y salió de la casa sin enterarse. Pero la mirada de la señorita Marple lo siguió hasta el callejón, pensativa y fija. Había dicho más que suficiente, aunque menos de lo que creía. Mientras tanto, entre los aldeanos, las teorías se multiplicaban. La señora Webb, quien había estado cerca de la mesa, confió a cualquiera que la escuchara que la tetera debió haber sido manipulada antes de que comenzara la fiesta. Insinuó con tono sombrío que la señora Phelps, ama de llaves, tuvo todas las oportunidades. Otros murmuraban que el joven Gerald, el sobrino, había dejado caer algo en la taza, pues no lo habían visto hablando furioso con su tío la semana anterior. La maestra sugirió que la disputa por los alquileres con el señor Harper era un motivo de sobra. Cada historia se extendió rápidamente, añadiendo detalles con cada relato, hasta que la mitad del pueblo estuvo segura de conocer la identidad del asesino. El inspector Graves, quizá influenciado por esta oleada de chismes, pronto fijó su atención en Gerald Gresham. Llamó al joven al salón de la posada, donde las preguntas se sucedieron sin parar. Gerald, pálido e inquieto, admitió abiertamente que se había peleado con su tío. El hombre mayor se había negado a seguir apoyándolo económicamente, amenazando con cortarle la financiación por completo si continuaba con sus hábitos imprudentes. La pelea terminó con duras palabras y un portazo. «Pero no lo maté», protestó Gerald alzando la voz. «Puede que estuviera enojado, pero no soy un asesino». El inspector
Lo miró con los ojos entrecerrados. Oportunidad, motivación y temperamento son las características que buscamos, muchacho, y tú tienes las tres. Gerald juró con vehemencia que no había tocado la tetera ni se había acercado a ella. Sin embargo, sus palabras no lograron disipar las sospechas del inspector. Por la tarde, el pueblo bullía con rumores de que Gerald sería arrestado. Algunos hablaban con compasión, otros con sombría satisfacción, pues el comportamiento del joven había sido motivo de desaprobación durante mucho tiempo. La señorita Marple, sin embargo, no estaba nada convencida. Había visto a Gerald en la fiesta, con la cara roja, sí, y hosco, pero sin el aire de quien planea un asesinato. Sabía que la ira a menudo producía palabras precipitadas, pero rara vez actos tan calculados. Más reveladora para ella era la forma en que la señora Phelps observaba con atención cada conversación entre Gerald y el inspector, con los labios apretados y los ojos llenos de algo parecido al miedo. En su paseo vespertino, la señorita Marple se detuvo en la puerta de Gules Hollow. Alice, la criada, barría los escalones con movimientos apresurados. La señorita Marple la saludó amablemente, comentando el frío del aire. La niña balbuceó una respuesta, con el rostro enrojecido, y casi dejó caer la escoba. Cuando la señorita Marple preguntó por la salud de su madre, un tema que no podía saber, pero que intuía por el aspecto agobiado de la niña, Alice espetó: «Está peor, señorita. Siempre está peor. Y ahora todo es terrible». Antes de que pudiera decir más, apareció la señora Phelps, aguda como una aguja. «Alice, vuelve a tu trabajo. Nada de entretenerte con desconocidos». La chica entró corriendo, dejando a la señorita Marple con la leve sensación de haber vislumbrado un hilo, frágil, pero que llevaba a alguna parte. Esa noche, el inspector volvió a la rectoría. Había llegado el informe de la autopsia del médico del condado, donde se encontraron restos de digitalis en el estómago, una cantidad muy superior a cualquier dosis medicinal. Veneno, sin duda. Graves anunció el hallazgo con sombría satisfacción, afirmando que solo confirmaba sus sospechas. Gerald, insistió, tenía acceso y conocimiento, pues se decía que su tío guardaba un frasco de medicina para el corazón en su estudio. La revelación recorrió el pueblo como un vendaval. Para la mayoría, el asunto parecía zanjado. Sin embargo, la señorita Marple, en la tranquilidad de su sala de estar, lo consideró de otra manera. Recordó las manos temblorosas de la criada, la mirada atenta del ama de llaves, cómo los chismes se abalanzaron sobre Gerald como si buscaran un culpable. La naturaleza humana, reflexiona, tiende a preferir respuestas sencillas, sobre todo cuando liberan a otros de sospechas. Pero la verdad rara vez era tan servicial. Enhebró otra hilera de puntos, con las agujas brillando a la luz de la lámpara, y reflexionó sobre cómo la gente se rebelaba en momentos de crisis. La bravuconería de Gerald, el miedo de Alice, el control de la señora Phelps, eran solo un fragmento de un patrón más amplio. Aún no podía ver el conjunto, pero presentía que estaba ahí, esperando a ser reconstruido. El inspector podría conformarse con preparar un arresto, pero la señorita Marple sabía que no era así. El asesinato, se recordó, rara vez apuntaba tan directamente. Había secretos aún no revelados en Gules Hollow, sombras en los rincones de esa gran casa y en los corazones de quienes servían en ella. Y hasta que salieran a la luz, no se permitiría creer que el asunto estaba resuelto. A la mañana siguiente, el inspector Graves había decidido firmemente que Gerald Gresham era su principal sospechoso. Las pruebas, a su juicio, eran evidentes una acalorada disputa, una herencia en juego y acceso al botiquín de su tío. Para el inspector, era de esos casos que se resuelven solos. Se lo contó al vicario durante un desayuno tardío, resoplando de satisfacción. «Recuerde mis palabras, reverendo. El joven es culpable como un pecador. Verá la orden de arresto antes de que acabe la semana». Sin embargo, el pueblo no estaba del todo convencido. Las malas lenguas en The King's Arms discutían acaloradamente mientras tomaban pintas. Algunos insistían en que Gerald tenía aspecto de hombre desesperado, mientras que otros lo declaraban demasiado incompetente para idear semejante plan. Los residentes mayores recordaban historias de antiguas disputas familiares, señalando que Lionel Gresham había dejado tras de sí un reguero de enemigos. Si Gerald se hubiera peleado, ¿no era natural, dado su temperamento? El propio Gerald parecía tambalearse bajo el peso de la sospecha. Se le veía caminar por los senderos, con los hombros tensos y la mirada inquieta, como si los mismos setos le susurraron. Se detuvo una vez en el cementerio, arrodillándose junto a la tumba de su madre, y un aldeano que pasaba lo oyó murmurar:
Juro que no me gustó esto. Tales palabras, repetidas por todo el pueblo, no contribuyeron en nada a su causa. La señorita Marple, sin embargo, observó con más atención. Notó la falta de malicia en las protestas de Gerald. El chico era impulsivo, sin duda, pero no calculador. No tenía la paciencia ni la sutileza para echar veneno en una taza de té. También le llamó la atención que, mientras el inspector insistía, otros en la casa permanecían curiosamente ajenos a la sospecha. La señora Phelps, por ejemplo, se comportaba con una rígida dignidad que rayaba en la severidad. Respondía a las preguntas con brevedad, insistiendo en que su difunto amo había sido un hombre de principios y que no toleraría calumnias sobre él. Sin embargo, la señorita Marple, que conocía bien las máscaras que usaba la gente, vio en la mandíbula apretada y el tono cortante de la mujer no lealtad, sino miedo. Alice, la criada, era otra historia. Desde la tragedia, estaba cada vez más pálida, con los ojos abiertos como si temiera incluso a las sombras. Cuando el inspector le preguntó si había notado algo inusual, sacudió la cabeza violentamente y rompió a llorar. Graves lo descartó como una debilidad femenina, pero la señorita Marple se lo preguntó. Las lágrimas de una niña podía ser un refugio para una verdad demasiado peligrosa para decirla en voz alta. El abogado, el señor Pemberton, había empezado a visitar Gules Hollow con regularidad, con su maletín siempre a su lado. Hablaba en voz baja con la señora Phelps y evitaba la mirada de Gerald. Corrió la voz de que el testamento contenía complejidades, propiedades enredadas y cláusulas impugnadas. Algunos decían que el señor Pemberton se beneficiaría enormemente administrando la herencia durante la crisis. Otros sospechaban que sabía más de lo que admitía. Incluso el doctor Lytton, quien primero declaró muerto a Gresham, no estaba exento de especulaciones. Se rumoreaba que una vez había invertido dinero a instancias de Lionel, solo para perder una suma considerable. Aunque aparentemente respetable, su irritación ante tales pérdidas no había pasado desapercibida. Pero el inspector Graves descartó tales ideas. En su opinión, los médicos no asesinaban por dinero. Los jóvenes sin escrúpulos, sin embargo, eran otra historia. En los días siguientes, Graves presionó a Gerald con preguntas, hasta que el joven se enfureció. Registró el estudio de Gules Hollow y, triunfante, sacó el pequeño frasco de digital. «Aquí está nuestra arma», proclamó, alzándose como si el asunto estuviera zanjado. Administrada por el sobrino, sin duda. Sin embargo, la señorita Marple, al enterarse de esto, se limitó a sonreír levemente. Siempre es tan conveniente, ¿verdad?, tener la botella a mano, como si los asesinos se dedicaran a dejar esas cosas. Graves descartó su observación como las divagaciones de una anciana bondadosa. Aún así, no podía ignorar por completo los silenciosos murmullos del pueblo. Algunos murmuraban que Gerald era demasiado obvio, que la verdadera culpa podría residir en otra persona, y aunque el inspector fanfarronea sobre las pruebas, aún no había decidido arrestar al joven. Quizás en el fondo, incluso él albergaba una pizca de duda. Mientras tanto, la señorita Marple continuaba con sus amables preguntas, sin parecer entrometida, siempre conversando. Preguntó por la madre enferma de Alice y si la señora Phelps dormía bien. Le comentó al tendero lo extraño que era que el señor Gresham siempre se preocupara tanto por su salud, a pesar de su afición al oporto. Cada comentario era ligero, pero cada uno provocaba respuestas más reveladoras de lo que sus compañeras imaginaban. Una noche, sentada en su cabaña tejiendo, reflexionó sobre el patrón que se formaba en su mente. Gerald, con su temeridad, podía ser capaz de locuras, incluso de violencia, pero el veneno era un arma paciente. Requería calma, preparación, cierta frialdad mental. Esa, pensó, no era la naturaleza del sobrino en absoluto. El ama de llaves, con su rígido control, o el abogado, con su silenciosa vigilancia, parecían temperamentos más apropiados para un crimen de este tipo. Aún así, sabía que no debía sacar conclusiones precipitadas. La naturaleza humana, como se recordaba a menudo, estaba llena de contradicciones. El culpable podría parecer inocente, y el inocente culpable, hasta que uno se fijaba bien. Así que esperó, observó y tejió, con el suave clic de sus agujas al ritmo de sus pensamientos. El inspector, impaciente, decidió realizar una investigación formal. Anunció que la audiencia se celebraría en el ayuntamiento, donde se escucharán los testimonios y se presentarán las pruebas ante el forense. Los aldeanos recibieron esto con una mezcla de temor y anticipación. Por fin, dijeron, se revelaría la verdad.
La señorita Marple sonrió amablemente ante tales garantías. Había asistido a muchas investigaciones judiciales en su vida y sabía que la verdad rara vez se extraía con tanta facilidad. Aún así, decidió estar presente, porque en la sala abarrotada, con todas las miradas fijas en el estrado de los testigos, la gente a menudo se delataba de maneras que nunca pretendió. Y la señorita Marple, silenciosa en su rincón, estaría observando cada gesto, cada mirada nerviosa, cada palabra descuidada. La investigación se celebró una tarde húmeda y ventosa en el ayuntamiento, una sala cuadrada con un ligero olor a tiza y pulimento. Los bancos estaban dispuestos en filas ordenadas, aunque crujían bajo la presión de los aldeanos reunidos con ávida curiosidad. Al frente, el forense presidía con expresión seria, flanqueado por el inspector Graves y sus agentes. Gerald permanecía sentado rígidamente cerca del estrado, pálido y con la boca tensa en una expresión desafiante. La señorita Marple se deslizó discretamente en un rincón, con su bolsa de tejer a un lado, y cruzó las manos en silencio sobre su regazo. El procedimiento transcurrió con solemne formalidad. El doctor Lytton prestó su testimonio primero, relatando cómo había encontrado a Lionel Gresham inconsciente en el césped de la rectoría. Describió los síntomas y confirmó la evidencia médica de intoxicación por digitálicos. Las palabras administración deliberada quedaron pesadas en el aire, y un murmullo recorrió al público como hojas secas. El inspector se recostó con una mirada de satisfacción, como si cada palabra apretara la soga alrededor del cuello de Gerald. El propio Gerald fue el siguiente en ser llamado. Respondió a las preguntas con una mezcla de orgullo e irritación, admitiendo abiertamente la disputa con su tío, pero negando cualquier implicación en su muerte. Alzó la voz al declarar: «Nunca toqué esa tetera. Lo odié a veces, sí, pero no soy un asesino». Sus protestas generaron reacciones diversas. Algunos asintieron, otros negaron con la cabeza. Tras su indignación se escondía cierta culpa. Fue durante el testimonio de la señora Phelps que la atención de la señorita Marple se agudizó. El ama de llaves permanecía erguida, con su vestido negro severo y sus respuestas cortantes. Declaró que había servido las primeras tazas de té y las había repartido, dejando luego a Alice para que llevara la bandeja. Su relato fue preciso, demasiado preciso, pensó la señorita Marple, como si cada palabra hubiera sido ensayada. Pero no fue el relato en sí lo que captó su atención. Fue un detalle insignificante cuando la señora Phelps levantó la mano para ajustarse las gafas. Una leve mancha le manchaba el puño de la manga, una mancha pálida de color marrón, casi invisible contra la tela oscura. Pocos se habrían dado cuenta. Sin embargo, a la señorita Marple no se le escapaban tales cosas. Al ser llamada, Alice tembló tan violentamente que casi dejó caer la Biblia sobre la que juró. Sus respuestas fueron vacilantes, confusas y finalmente interrumpidas por las lágrimas. Confesó que no recordaba quién había tomado cada taza, solo que había llevado la bandeja como le había indicado la señora Phelps. El inspector descartó su vacilación como una debilidad de la juventud, pero la señorita Marple vio algo más en ella. Miedo, sí. ¿Pero miedo a qué? ¿A la culpa? ¿O a un conocimiento demasiado peligroso para expresarlo? El forense, resumiendo, declaró que Lionel Gresham había muerto envenenado por una o varias personas desconocidas, pero que las pruebas apuntaban firmemente a una acción deliberada. Recomendó una mayor investigación, elogiando la diligencia del inspector. Los aldeanos abandonaron la sala en un alboroto, convencidos de que pronto sería arrestado. Algunos compadecieron a Gerald, otros lo condenaron, pero casi todos coincidieron en que la justicia estaba cerca. La señorita Marple, caminando lentamente hacia su casa, pensó de otra manera. Aquella leve mancha en el puño de la señora Phelps persistía en su mente. Hojas de té, quizá, o una mancha de la cocina, al parecer. Pero su posición sugería otra cosa, como si una mano hubiera rozado un líquido que no era exactamente té. ¿Y por qué el ama de llaves, habitualmente inmaculada, no se había dado cuenta y se había cambiado de ropa antes de presentarse en la investigación? Una mujer así no era descuidada. El descuido, si es que lo fue, tenía importancia. Esa noche, sentada junto al fuego, con la labor intacta a su lado, reflexionó sobre el asunto con detenimiento. La fanfarronería de Gerald, las lágrimas de Alice, la compostura de la señora Phelps, todo era piezas de un rompecabezas. Recordó también cómo, durante la declaración, el abogado señor Pemberton se sentó con los brazos cruzados, la mirada fija no en Gerald sino en la señora Phelps,
observándola como se observa a un compañero en un juego peligroso. No dijo nada, pero su silencio lo decía todo. En St. Anselm, gente podía estar cegada por los chismes, el inspector Graves por su afán por lo obvio, pero la señorita Marple confiaba en las pequeñas cosas que otros pasaban por alto. Una mancha en un puño, una mirada demasiado atenta, un nervioso aleteo de manos. Durante los días siguientes, los preparativos del inspector para arrestar a Gerald se intensificaron. Las protestas del sobrino, su pálido deambular, su mal genio con los aldeanos que lo traicionaban, todo contribuía a condenarlo ante la opinión pública. Sin embargo, la señorita Marple continuó con sus discretas preguntas, dejando caer sus comentarios con la misma ligereza con la que un pájaro picotea las semillas. Le preguntó a la señora Phelps si le resultaba difícil administrar la casa ahora, sin la estricta supervisión del señor Gresham. El ama de llaves se puso rígida y respondió que la disciplina se mantendría como siempre. Le preguntó a Alice si la salud de su madre había mejorado, y la niña volvió a llorar, murmurando que todo estaba peor, mucho peor. La pista oculta que la tenue mancha presionó los pensamientos de la señorita Marple. Recorrió su cocina, examinando teteras y tazas, recordándoles cómo el líquido dejaba su huella. Sabía que una gota de tintura digital no se parecería al té derramado. Su tenue tono marrón, sus olores penetrantes y amargos, eso era lo que había vislumbrado en el puño. Una cosa diminuta, insignificante para la mayoría, pero para ella tan clara como una señal. Aún así, sabía que no debía hablar demasiado pronto. Confrontar a la señora Phelps sin pruebas sería una locura, y el inspector solo la despediría. Debía esperar, observar y dejar que la verdad saliera a la luz a su debido tiempo, porque la naturaleza humana, como había aprendido, invariablemente se delataba cuando se la presionaba. Los culpables podían ocultar palabras, pero los gestos, las miradas, las más pequeñas manchas, hablaban con más elocuencia que cualquier confesión. Al finalizar la semana, el ambiente en San Anselmo se volvió tenso. Los chismes habían perdido parte de su entusiasmo y adquirido el tono más oscuro del miedo. La certeza de que un asesino caminaba entre ellos, desenmascarado, acechaba cada puerta. Sin embargo, en medio de la inquietud, la vida continuaba. El carnicero cortaba la carne, la maestra tocaba la campana, los niños jugaban al baloncesto en el callejón. Solo la señorita Marple, observando en silencio desde la ventana de su cabaña, vio cómo lo ordinario continuaba junto a lo mortalmente extraordinario. Suspiró suavemente, enhebró sus agujas una vez más, y reflexionó que un asesino podría esconderse tras la trama de la vida cotidiana, pero que con el tiempo la trama se desharía, y cuando lo hiciera, estaría lista para tirar del hilo que lo dejaría todo al descubierto. El pueblo, inquieto tras la investigación, se inquietó. Los susurros que antes tenían un toque de excitación ahora eran más agudos, como si todos, a medias, hubieran oído la sombra de la sospecha. Las puertas se cerraban más rápido por las noches, y en la comodidad de The King's Arms las conversaciones se volvían más tranquilas, interrumpidas por repentinos silencios cuando una nueva figura entraba en la habitación. Los aldeanos ansiaban una solución, pero bajo ese deseo se escondía una satisfacción aún mayor al ver los secretos de sus vecinos expuestos. El inspector Graves, animado por su confianza, se disponía a redactar la acusación formal contra Gerald. Sin embargo, antes de hacerlo, realizó otra visita a Gules Hollow, decidido a indagar más en la casa. Interrogó extensamente a la señora Phelps, cuyas respuestas eran tan rígidas como su postura. Presionó a Alice hasta que la pobre chica rompió a llorar. Llamó a Gerald, quien se enfureció y amenazó con negarse a cooperar. Para Graves, sus reacciones solo confirmaron su teoría de que la culpa causaba agitación, y la agitación de Gerald era evidente. La señorita Marple, caminando por el callejón a esa misma hora, vio al joven salir furioso de la casa. Tenía el rostro enrojecido, los puños apretados, y murmuraba entre dientes como si maldijera al mundo entero. Sin embargo, al detenerse junto a su puerta, la señorita Marple creyó detectar algo más allá de la simple ira y un trasfondo de desesperación. Un chico acorralado, reflexionado, puede arremeter, pero eso no siempre implica que sea culpable de lo que se le imputa. Esa noche, la señorita Marple visitó discretamente a la señora Larkin, la hermana distanciada de Lionel Gresham, quien había llegado recientemente al pueblo para la lectura del testamento. La señora Larkin la recibió con rigidez al principio, pero se suavizó cuando la señorita Marple admiró las rosas de su jardín. Mientras tomaban el té,
La viuda habló con una amargura que apenas intentó disimular. Lionel, dijo, la había estafado con su parte justa de la herencia familiar años atrás. No habían vuelto a hablar desde entonces. Me arruinó, señorita Marple, declaró con voz temblorosa. Y ahora me llaman beneficiaria, como si hubiera rezado por su muerte. Sus palabras resonaban con sinceridad, aunque la señorita Marple notó la frecuencia con la que las repetía, como si intentara convencerse a sí misma. El abogado, el señor Pemberton, fue otro de los que se sometió a un escrutinio más minucioso. Era un hombre cuidadoso, con el rostro siempre sereno y el habla reservada. Sin embargo, incluso los hombres reservados se delataban en pequeños detalles. La señorita Marple se observó una tarde en el cementerio, hablando seriamente con la señora Phelps. La mirada del ama de llaves se movía nerviosamente de un lado a otro, mientras la mano de Pemberton se cerraba con fuerza sobre el asa de su maletín. Su conversación cesó bruscamente al pasar la señorita Marple, pero el silencio le dijo más que las palabras. Mientras tanto, Alice parecía desmoronarse. Una mañana apareció en la tienda de comestibles pálida y distraída, buscando a tientas sus monedas, con los ojos enrojecidos como tras noches de insomnio. Cuando la señora Price preguntó amablemente por su madre, la niña rompió a llorar, llorando porque todo se estaba desmoronando. Más tarde ese mismo día, la señorita Marple la encontró sentada en un portillo junto al seto, con la mirada perdida en los campos. Unas palabras amables provocaron un fragmento de confesión. «No lo hice, señorita. Te juro que no lo hice. Pero sé algo, no me atrevo a decirlo». Antes de que pudiera revelar más, Alice huyó, dejando a la señorita Marple segura de que la niña guardaba un secreto demasiado pesado para ella. En el pueblo, nuevos rumores brotaban como la maleza. Algunos juraban que Lionel había estado involucrado en un cuestionable plan de inversión con el doctor. Otros murmuraban sobre deudas que Gerald tenía en Londres. Y algunos insinuaban relaciones escandalosas entre el difunto amo y mujeres, no con su esposa. Cada historia se hacía más conocida, pero tras todas ellas se escondía la simple verdad: Lionel Gresham se había ganado enemigos, y su muerte había avivado todos los agravios. Fue durante este frenesí de especulaciones que se produjo un fuerte enfrentamiento en la mansión. Gerald, al volver a casa una noche, encontró al señor Pemberton enfrascado en una acalorada discusión con la señora Phelps. El joven los acusó abiertamente de conspirar para incriminarlo. «Quieren que me quite de en medio, ¿verdad?», gritó, y su voz resonó por el pasillo. «Así podrán administrar la finca entre ustedes. Bueno, no seré su chivo expiatorio». El rostro de la señora Phelps palideció, mientras el abogado levantaba una mano para calmarlo, pero Gerald se marchó furioso, dando un portazo. Los sirvientes murmuraron sobre la escena, y a la mañana siguiente medio pueblo la repitió como prueba de la culpabilidad de Gerald. La señorita Marple, sin embargo, veía las cosas de otra manera. Tales arrebatos no eran las acciones calculadas de un asesino, sino los gritos desesperados de una juventud descontrolada e imprudente. En todo caso, el enfrentamiento insinuaba que la señora Phelps y el señor Pemberton compartían un vínculo no del todo profesional. Sus intercambios secretos, su serenidad unánime, había algo en ello que la perturbaba profundamente. Una noche, sentada junto al fuego, la señorita Marple reflexiona sobre la maraña de motivos que ahora queda al descubierto. La señora Larkin con su larga amargura, Gerald con sus disputas y deudas, el doctor Lytton con sus pérdidas económicas, el señor Pemberton con su participación discreta en la finca, la señora Phelps con su férreo secretismo y la pobre Alice, agobiada por un conocimiento tácito. Cada uno podía tejerse en un patrón de culpa, pero ninguno encajaba a la perfección, y siempre su mente volvía a la pequeña mancha que había visto en los puños del ama de llaves, detalle ignorado por todos menos por ella. El inspector, sin embargo, prosiguió con sus preparativos. Habló en voz alta de los cargos inminentes, seguro de su triunfo. Sin embargo, bajo su bravuconería, la señorita Marple percibía inquietud. Graves no era un hombre poco inteligente, debía saber que los casos demasiado simples a menudo ocultan complejidad. Aún así, prefería el camino recto, aunque lo llevara por mal camino. Y así, el pueblo, dividido entre la compasión y la sospecha, esperaba. Los secretos habían empezado a agitarse, susurrados en las cocinas, murmurados en los salones, gritados en la comodidad de la posada. Pero los secretos, una vez agitados, rara vez permanecen en silencio. La señorita Marple, siempre paciente, sabía que la naturaleza humana no guardaría silencio por mucho tiempo. Tarde o temprano,
Alguna verdad, tal vez un pequeño desliz, tal vez un grito desesperado saldría a la superficie. Y cuando lo hizo, las sombras alrededor de Gules Hollow se oscurecieron aún más. La semana posterior a la investigación amaneció con una inquietud que se aferraba a cada adoquín y seto de San Anselmo. La voz del inspector, oída a menudo en los callejones, anunciaba con creciente seguridad la inminencia de un arresto. Gerald, pálido y desafiante, fue tratado casi como un hombre ya condenado. Sin embargo, bajo la superficie de la certeza se agitaban corrientes de duda. Los aldeanos estaban inquietos, sus chismes más agudos, sus miradas más cautelosas. Y entonces, una tarde, al anochecer, una nueva conmoción cayó sobre el pueblo, alterando por completo el curso de las sospechas. Fue Alice quien lo descubrió. Había ido a la cocina de Gules Hollow a buscar leña cuando se topó con la señora Phelps, tendida en el frío suelo de piedra. El cuerpo de la ama de llaves estaba rígido, con la mirada perdida, y un leve rastro de espuma le marcaba los labios. El grito de Alice resonó por toda la casa, atrayendo a los sirvientes despavoridos. Llamaron al médico de inmediato, pero el doctor Litton no pudo hacer nada. La señora Phelps estaba muerta. La noticia, difundida con rapidez, se extendió por el pueblo con una fuerza mayor que la del primer asesinato. Para muchos, parecía la confirmación de la culpabilidad de Gerald. Seguramente el joven, acorralado por la sospecha, había intentado silenciar al ama de llaves que podría testificar en su contra. Para otros, sugería una historia más siniestra. La propia señora Phelps alberga un terrible secreto, y ese secreto la había sumido en la desesperación. Una vez más, se sospechó de Poison. La similitud con la muerte del señor Gresham era demasiado evidente como para ignorarla. El inspector Graves llegó antes del amanecer, con el rostro sombrío, pero la voz firme, con renovada certeza. Esto, declaró, sentencia el asunto. El chico lo hizo. Temiendo que ella hablara en su contra, atacó de nuevo. Veneno, apuesto, el mismo de antes. Ordenó que se sellara la casa e interrogaran a los sirvientes. Gerald, despertado de la cama, gritó su inocencia con tanta violencia que media casa oyó sus protestas. El inspector solo se burló. La culpa grita más fuerte, muchacho. La señorita Marple, llamada por la esposa del vicario, quien no pudo soportar sola el horror, llegó silenciosamente a Gules Hollow, mientras Graves aún ladraba órdenes. Inclinó la cabeza suavemente sobre el cuerpo de la señora Phelps, con la mirada fija no en el rostro, sino en las manos. Estaban apretadas, como si forcejearon, y bajo una uña se aferraba un fragmento de papel, arrancado como de una carta. Un agente, impaciente, lo habría apartado, pero la suave petición de la señorita Marple de que se guardara fue atendida solo porque el forense aún no había llegado. Guardó la observación en silencio en su mente. La segunda muerte destrozó la poca serenidad que quedaba en el pueblo. En la tienda de comestibles corrían rumores de que el ama de llaves había envenenado a su amo y luego a sí misma. En la posada, los hombres murmuraban que dos muertes tan parecidas no podían ser casualidad. Alguien estaba eliminando obstáculos, uno por uno. Otros insistían en que era una maldición sobre la familia Gresham, un castigo por las fechorías de Lionel. Las teorías se volvían más descabelladas con cada hora, y la sospecha se extendía como una mancha, afectando a todos. Alice estaba casi deshecha. Sollozaba desconsoladamente cuando la interrogaban, retorciéndose las manos hasta que se le pusieron rojas. «Sabía algo», le gimió la chica a la señorita Marple cuando nadie más podía oírla. Una vez dijo: «Debe mantenerse en secreto, por el bien de todos, y ahora está muerta». La señorita Marple la tranquilizó con dulzura, sin preguntarle más de lo que la chica podía soportar revelar. Pero en su interior sentía que el patrón se acentuaba. La señora Phelps había albergado un conocimiento lo suficientemente peligroso como para acabar con su vida. Gerald, mientras tanto, parecía hundirse bajo el peso de la acusación. Vagaba por los callejones como un perseguido. Cada mirada de los aldeanos era como una flecha. Sin embargo, la señorita Marple, observándose sin ser vista, creyó ver desconcierto más que astucia. Carecía de la compostura de quien intenta borrar sus huellas. Más bien, parecía un joven a la deriva en un mar de malicia que no había creado. El señor Pemberton, el abogado, se mostró más cauteloso que nunca. Visitó la mansión tarde, habló en voz baja con el inspector y se marchó rápidamente, aferrando firmemente su maletín. Algunos dijeron que instó al inspector a presentar cargos sin demora, otros murmuraron que temía lo que pudiera revelarse en el testamento. La señorita Marple, observándose una tarde mientras cruzaba la plaza,
Notó su sobresalto cuando un aldeano lo llamó por su nombre, un hombre no solo cauteloso, sino también temeroso. La segunda muerte alteró incluso la confianza del inspector Graves. Aunque declaró culpable a Gerald, sus acciones delataban inquietud. ¿Por qué, después de todo, un asesino mataría 2 veces de forma tan obvia, incitando de nuevo las sospechas? Graves bramó, pero la señorita Marple vio la vacilación en sus ojos, la duda que no se atrevía a expresar. El caso, en lugar de aclararse, se había enredado aún más. Esa noche, la señorita Marple se sentó junto a la chimenea, con las agujas de tejer inmóviles, mientras repasaba lo que sabía. 2 muertes por envenenamiento, relacionadas pero no idénticas. Una ama de llaves demasiado precisa en su testimonio, encontrada muerta con un trozo de papel apretado en la mano. Un abogado observándola con demasiada atención. Una criada que temblaba al borde de la confesión. Y Gerald impulsivo, temerario, pero no sutil, sin la paciencia suficiente para una crueldad tan silenciosa. Suspiró suavemente. Era un patrón aún borroso, pero sintió que surgía su contorno. Un hilo más, y la trama podría revelarse. En los días siguientes, San Anselmo se transformó. El miedo se cernía sobre cada umbral. Las puertas se cerraban con llave, las persianas se bajaban temprano. Incluso los niños jugaban más tranquilos, apaciguados por el peso de las conversaciones susurradas. El domingo, en la iglesia, los bancos estaban llenos, pero las oraciones tenían una urgencia más aguda, como si cada aldeano temiera que la mano del envenenador los alcanzara a ellos. La señorita Marple, al escuchar las palabras murmuradas, pensó con tristeza que la maldad, una vez perdida, nunca permanecía confinada. Sin embargo, también sabía que los culpables rara vez escapan a su propia naturaleza. Se delataban no mediante tramas elaboradas, sino por el más mínimo desliz. La señora Phelps había guardado un secreto ahora que la habían silenciado, pero el fragmento bajo su uña permanecía, un fragmento de verdad que no podía ser enterrado. Y la señorita Marple, con la paciencia de la edad y la agudeza de una larga observación, decidió descubrir qué mensaje había intentado dejar la difunta. La muerte de la señora Phelps alteró la atmósfera de St. Ansel más profundamente que incluso el asesinato de Lionel Gresham. Pues aunque Gresham había sido un hombre temido y antipático, la señora Phelps estaba entretejida en la vida cotidiana del pueblo. Había administrado la gran casa durante décadas. Su paso firme y su voz aguda eran tan parte del lugar como las chimeneas o el camino de grava. Su repentino fin dejó no solo dolor, sino también confusión. Si había sido culpable de envenenar a su amo, como algunos afirmaban, ¿por qué habría de caer en el mismo método? Si era inocente, ¿por qué la habían silenciado? El inspector Graves intentó mantener su postura. Tronó en la plaza que Gerald había matado 2 veces para protegerse y que la ley pronto lo acorralaba, pero a puerta cerrada le confió al vicario que algo no le cuadraba. No, podía ignorar la posibilidad de que la señora Phelps supiera demasiado y que alguien más, aparte de Gerald, temiera su conocimiento. La señorita Marple, paseando por los senderos con su cesta de lana, consideró el asunto con más delicadeza. Había vislumbrado el fragmento bajo la uña de la señora Phelps, aunque no se lo había dicho a nadie. No sugería desesperación, sino lucha, tal vez incluso un mensaje. Recordó el testimonio demasiado preciso del ama de llaves, sus miradas atentas hacia el señor Pemberton, y recordó también la leve mancha en su puño durante la investigación, tan fácilmente pasada por alto. Pequeñas cosas, todas ellas, pero juntas tiraban del hilo de la verdad. Con esto en mente, la señorita Marple comenzó su discreta búsqueda. No confronta ni acusó, en cambio, escuchó. Volvió a preguntar por la salud de la madre de Alice, sentándose suavemente junto a la temblorosa niña. Los ojos de Alice se llenaron de lágrimas. «Me hizo prometer, señorita», susurró, retorciéndose las manos. La señora Phelps dijo que nunca debía hablar de lo que vi, que nos arruinaría a todos, y ahora está muerta, y no me atrevo a decir ni una palabra. La señorita Marple le puso una mano suavemente en el brazo. «Querida, los secretos tienen una forma de dañar a quienes los guardan. A veces compartirlos es la única bondad que queda». Alicia, sin embargo, se apartó, murmurando que no podía. Todavía no. La señorita Marple la soltó, pues sabía que presionar demasiado pronto cerraría aún más los labios de la niña. La naturaleza humana requería paciencia, y la paciencia era su arte. El abogado, el señor Pemberton, era más difícil de abordar. Su actitud se volvía más brusca cada día.
sus idas y venidas apresuradas, como si temiera ser descubierto. Sin embargo, la señorita Marple lo observaba a menudo. Una vez, lo vio salir de la mansión con un fajo de papeles que guardó rápidamente en su maletín al darse cuenta de que no estaba solo. En otra ocasión lo vio de nuevo en el cementerio, pálido, con los labios moviéndose como si discutiera consigo mismo. Tales comportamientos delataban a un hombre bajo presión. Mientras tanto, la situación de Gerald empeoró. Lo llamaron a la comisaría para un nuevo interrogatorio, donde Graves lo presionó con una sospecha implacable. 2 muertes, ambas por envenenamiento, y te peleaste con la primera víctima, ladró el inspector. ¿Esperas que creamos que eres inocente de ambas? Gerald, agotado, solo pudo repetir sus negaciones. Sin embargo, en la plaza del pueblo esa noche, cuando declaró en voz alta que no tenía nada que perder, muchos negaron con la cabeza con tristeza. La marea de opinión se volvió más fuerte contra él. La señorita Marple, sin embargo, no se dejó convencer. Observó cómo Gerald evitaba la confrontación siempre que podía, su encorvamiento, su tono de desafío. Era un joven acorralado, no un envenenador calculador. Su temperamento no encajaba. El veneno lo elegían quienes planeaban, quienes buscaban el control y la ocultación. Gerald no poseía tales cualidades. Sus defectos eran muchos, pero la malicia sutil no figuraba entre ellos. Fue Alice quien aportó un rayo de luz. La señorita Marple la encontró una tarde fuera de la pequeña cabaña donde su madre yacía postrada en cama. La niña estaba pálida de cansancio, pero miró a la señorita Marple con repentina intensidad. Era una carta, susurró apresuradamente. La señora Phelps la encontró escondida en el escritorio del señor Gresham. Dijo que era algo terrible y quemó una parte. Pero vi suficiente. Sus ojos se movían rápidamente a su alrededor, como si las mismas sombras la estuvieran escuchando. No puedo decir más. Si lo hago, estoy acabado. El corazón de la señorita Marple se aceleró, aunque su expresión permaneció apacible. Una carta, por supuesto. Eso explicaría el fragmento bajo la uña, desgarrado en el forcejeo. Una carta podría revelar el escándalo, el motivo, la razón misma del asesinato. Y si la señora Phelps había intentado destruirla, entonces alguien más debía tener motivos desesperados para mantenerla oculta. Quizás ese alguien la había silenciado antes de que pudiera revelar más. Esa noche, la señorita Marple permaneció sentada con su labor de punto intacta. Volvió a pensar en el abogado, en su firme control sobre el maletín, en sus frecuentes visitas a la mansión, en su vigilancia sobre la señora Phelps. Un abogado estaba entrenado para gestionar documentos, para guardar secretos. Si existía una carta, si amenazaba con exponer a Lionel Gresham o a otros de su círculo, el señor Pemberton lo sabría. Y quizás la temía más que nadie. Al día siguiente, se las arregló para encontrarlo en el callejón, saludándolo con su habitual gentileza. Habló de rosas, del clima otoñal, de cómo se acortan las tardes. Pemberton respondió con rigidez, ansioso por seguir adelante. Pero cuando mencionó la repentina muerte de la señora Phelps, lo extraños que eran sus últimos días, sus ojos parpadearon. Un movimiento rápido, casi invisible, pero para la señorita Marple fue tan fuerte como un grito. Culpa, miedo, o ambos, la naturaleza humana nunca pudo reprimir por completo su propia verdad. Ella seguía sin decir nada, solo le deseaba un buen día, porque la señorita Marple sabía que su tarea no era acusar, sino observar, dejar que los culpables se rebelaran. Siempre lo hacían, cuando se les observaba con paciencia. Al final de la semana, el pueblo estaba tenso como un arco tenso. 2 muertes, un sospechoso en la sombra y rumores de una carta oculta. El inspector Graves anunció que pronto se presentarán cargos contra Gerald, aunque admitió ante el vicario que el asunto se estaba complicando. Los aldeanos cerraron sus puertas temprano, sus chismes ahora teñidos de pavor, y en su tranquila cabaña la señorita Marple se preparó para lo que sabía que vendría después. El patrón estaba a punto de completarse. Una carta perdida, una ama de llaves silenciada, un abogado nervioso, una criada temblando ante el peso del conocimiento, cada uno era una pieza. Solo tenía que esperar a que la mano culpable se delatara, y entonces, con la más delicada de las caricias, sacaría la verdad a la luz. El ambiente en San Anselmo era ahora de un terror latente. 2 muertes se cernían sobre el pueblo, y la sospecha pesaba como un peso en cada puerta. El inspector Graves, aunque firme en su acusación contra Gerald, tenía una rigidez en el paso que delataba inquietud. Había declarado con demasiada fuerza y frecuencia
que el caso estaba resuelto, y sin embargo, los detalles se negaban a encajar. Temía tal vez que su presa no fuera el verdadero culpable, pero el orgullo le impedía admitirlo abiertamente. La señorita Marple, mientras tanto, seguía con sus días como siempre, con su bolsa de tejer al brazo, sus saludos amables, su mirada atenta. Para los aldeanos parecía la viva imagen de la curiosidad benigna, ofreciendo compasión donde otros la acusaban. Sin embargo, bajo esa apariencia suave, su mente trabajaba incesantemente, ordenando los fragmentos de verdad que había reunido. La carta oculta, la mancha en el puño de la señora Phelps, el fragmento bajo su uña, las insinuaciones temblorosas de Alice y el nerviosismo del abogado eran, cada uno, parte de un patrón, y ahora el patrón estaba casi claro. Era su costumbre, al acercarse al final de un enigma como ese, poner a prueba a quienes sospechaba. No con acusaciones, que a menudo endurecen las defensas, sino con palabras tranquilas, una sugerencia, un recuerdo evocado, algo que removiera la conciencia o sacudiera la compostura. Era en las reacciones, más que en las respuestas, donde se revelaba la verdad. Su primera visita fue a Alice. La muchacha estaba sentada fuera de su cabaña, pálida, con las manos retorciéndose en el regazo. La señorita Marple habló con dulzura de la señora Phelps, recordando sus largos años de servicio, su lengua afilada, su cautela. Y sin embargo, añadió en voz baja, cometía errores, como todos. Subestimó lo peligroso que es guardar el secreto de otra persona. Alice abrió mucho los ojos y susurró. Pensó que podía controlarlo. Pensó que si quemaba la carta, se acabaría. Pero no fue así. Solo empeoró. Dicho esto, se tapó la cara con las manos y se negó a decir más. Aún así, fue suficiente. La señorita Marple sabía que la muchacha había visto más de lo que se atrevía a revelar, y ese miedo aún sellaba sus labios. Su segundo encuentro fue con Gerald. Lo encontró paseando por la plaza, con el pelo revuelto y los ojos inyectados en sangre. «¿Quieren ahorcarme, señorita Marple?», exclamó con amargura, «y no puedo demostrar nada». Ella lo miró con dulzura. «La verdad no siempre necesita pruebas, querida. A menudo está escrita en los rostros de quienes más se esfuerzan por ocultarla». Soltó una risa áspera. «Entonces mire a Pemberton. Ha estado acechando como un zorro desde que esto empezó». Las palabras fueron pronunciadas con desesperación, pero se acercaron a lo que la propia señorita Marple creía. La ira a veces puede desmantelar las apariencias y revelar lo que se esconde. Sin embargo, era el señor Pemberton a quien más deseaba observar, así que se las ingenió para visitarlo con el pretexto de necesitar consejo sobre sus pequeñas inversiones. La recibió con rigidez en su despacho, con los papeles cuidadosamente apilados y las gafas brillando a la luz otoñal. Ella habló con suavidad de sus asuntos, escuchando sus cautelosas respuestas. Luego, como distraídamente comentó, «Qué asunto tan triste en Gules Hollow, y tantos problemas por una carta además». Su mano, que había permanecido firme sobre el escritorio, se sacudió de repente. Una mancha de tinta se extendió por la página que había estado escribiendo. La limpió rápidamente, murmurando, «¿Cartas, señorita Marple? No sé nada de cartas». Ella sonrió dulcemente. «Oh, perdóneme. Debí haber entendido mal. Era solo que la pobre señora Phelps parecía muy preocupada con los papeles últimamente». El rostro del abogado palideció, su compostura se tensó. La acompañó a la salida poco después, pero el desliz ya estaba hecho. Por miedo a la negación, había revelado más de lo que sabía. Esa noche, la señorita Marple tomó el té con la esposa del vicario, quien estaba preocupada por el destino de Gerald y el escándalo que se cernía sobre la parroquia. La señorita Marple escuchó, asintiendo amablemente, y luego dijo, «La verdad es como tejer, querida. Hay que seguir cada punto con atención. Si se cae un bucle, tarde o temprano se notará». La esposa del vicario no comprendió, pero los ojos de la señorita Marple brillaron con una tranquila certeza. Había visto el bucle y sabía dónde se había caído. El siguiente paso era provocar una revelación final. La señorita Marple sabía desde hacía tiempo que, cuando la culpa pesa demasiado, el más mínimo empujón puede desestabilizar la situación. Por lo tanto, se dispuso a asistir a una reunión en la mansión convocada por el inspector Graves, a la que asistirán la familia y los jefes de aldea. El inspector pretendía anunciar el arresto de Gerald, pero la señorita Marple tenía otra intención. El salón de Gules Hollow estaba abarrotado. La tensión era palpable. Graves habló con gran autoridad, exponiendo el caso contra Gerald, señalando el motivo, la oportunidad y el veneno.
El propio Gerald permanecía pálido pero desafiante, con los puños apretados. El señor Pemberton permanecía rígido, con la mirada fija en la alfombra y el maletín a sus pies. Alice rondaba cerca de la puerta, retorciéndose las manos y con el rostro pálido. En el momento crucial, cuando Graves declaró que había llegado la hora de hacer justicia, la señorita Marple se levantó suavemente de su silla. «Si me permite decir una palabra, inspector», murmuró. Él frunció el ceño, pero ella ya estaba hablando. «Me resulta curioso que la señora Phelps, tan precisa en sus modales, deje este mundo con un trozo de papel en la mano, como si quisiera que supiéramos que había más de lo que parecía. Y curioso también que el señor Pemberton haya sido tan diligente con su maletín desde el día de la muerte del señor Gresham. Los abogados, por supuesto, deben proteger los documentos. Sin embargo, me pregunto, ¿por qué con tanto nerviosismo?» Todas las miradas se volvieron hacia el abogado. Se puso rígido, con los labios entreabiertos como para negar, pero no pronunció palabra. Se hizo un silencio denso y pesado. Los ojos de Gerald brillaron con una repentina esperanza. Alice dejó escapar un grito ahogado, tapándose la boca. Graves ladró. «¿Qué es esta tontería?», pero su tono vaciló. La señorita Marple bajó la mirada con modestia. «Oh, nada, inspector. Solo que, según mi larga experiencia, la gente se delata no por lo que hace, sino por lo que no puede evitar hacer. Un puño manchado, una mano temblorosa, una carta que no se esconde». Volvió a sentarse, sus agujas tintineando suavemente en el silencio que siguió. El rostro del señor Pemberton brillaba de sudor. Buscó su maletín y luego lo retiró. Su compostura se desmoronaba. La señorita Marple no volvió a mirarlo, pero lo sabía. La prueba final había comenzado, y el corazón culpable no podría soportarlo por mucho tiempo. El aire en el salón de Gules Hollow estaba tenso como la cuerda de un arco. El inspector Graves, rojo de irritación por la suave interrupción de la señorita Marple, vociferó que él estaba a su cargo. Sin embargo, la sala ya no lo miraba. Todas las miradas, desde la temblorosa Alice junto a la puerta hasta el pálido Gerald en su rincón, estaban fijas en la pequeña anciana de manos juntas, y la voz tranquila que parecía tejer hilos que nadie más podía ver. Incluso el señor Pemberton, rígido en su silla, pareció encogerse ante sus palabras. La señorita Marple no insistió de inmediato. Dejó que el silencio se prolonga, mientras el tic-tac del reloj de la repisa resonaba en la quietud. Luego, con un suave suspiro, dijo: «Siempre es difícil, inspector, cuando las apariencias engañan. Gerald, aquí presente, ha sido el foco de sospecha, pues se peleó abiertamente con su tío. Sin embargo, el veneno no es el arma de la ira, es el arma del cálculo, de la paciencia, y los jóvenes irascibles rara vez poseen tales cualidades». Gerald se sobresaltó, con los labios entreabiertos por el asombro. Graves se removió inquieto. «Una pelea, un motivo y los hechos del frasco de medicina, señorita Marple. No podemos perseguir sombras». La señorita Marple asintió. «Sí, hechos. Pero considerémonos con detenimiento. El frasco de digitalis encontrado en el estudio del señor Gresham, tan convenientemente ubicado, estaba vacío. Y sin embargo, los restos en su taza eran más fuertes que cualquier dosis medicinal. Alguien los preparó deliberadamente. Ahora bien, ¿quién en la casa tenía acceso tanto a la medicina como al servicio de té? La respuesta llegó sin que nadie la buscara, señora Phelps. Sin embargo, ella misma yacía muerta. Los murmullos se extendieron. Graves extendió las manos. El ama de llaves, entonces, envenenó a su amo y, abrumada por la culpa, se quitó la vida. Los ojos de la señorita Marple brillaron. Así podría parecer. Pero la culpa no siempre se silencia con tanta facilidad. La señora Phelps no era una mujer propensa a la desesperación. Era precisa y ordenada. Temía al escándalo más que a nada, como nos ha contado Alice. Y así, cuando también fue silenciada por el veneno, cabe preguntarse qué conocimiento albergaba que otro intentó enterrar. Hizo una pausa, dejando que sus palabras cayeran como pequeñas piedras en aguas tranquilas. Alice emitió un sonido ahogado, pero no dijo nada. Gerald se inclinó hacia adelante, sin aliento. Los nudillos de Pemberton palidecieron al apoyarse en el brazo de su silla. Continuó la señorita Marple en voz baja una carta. Alice la vio. Estaba escondida entre los papeles del señor Gresham. La señora Phelps la encontró. Leyó lo suficiente como para comprender su peligro e intentó destruirla, pero no antes de que otra persona descubriera su conocimiento, y esa otra atacó con rapidez, primero al señor Gresham, luego a ella. El inspector Graves bramó,
Especulación, mera especulación. ¿Qué carta? ¿Dónde está ahora? La señorita Marple miró con dulzura al señor Pemberton. Quizás podría contárnoslo, señor. Después de todo, fue usted quien asesoró al señor Gresham en sus asuntos, y fue usted quien visitó la casa repetidamente después de su muerte, llevando papeles tan cerca en ese maletín suyo. La señora Phelps pudo haber intentado quemar la carta, pero algunos fragmentos permanecen apretados en su mano al morir. Quería que lo supiéramos, y sobre todo, lo miraba con miedo. El abogado se levantó de repente, con la silla raspando con fuerza. Tenía la cara empapada de sudor. «Esto es absurdo», exclamó. «Una invención de una anciana. ¿Quién se fija en las manchas en los puños?», interviene la señorita Marple en voz baja, y en las manos temblorosas cuando se mencionan las cartas. La señora Phelps tenía una mancha similar el día de la investigación, una tintura de digital, amarga y amarronada. La tocó al servir el té envenenado, pero no por su propia voluntad. Se la habían ordenado. ¿Y quién sino el abogado de la familia, que conocía el contenido de la carta, que temía ser descubierto más que nadie, aseguraría su silencio cuando su determinación flaqueara? La habitación quedó en silencio. Grubbs murmuró: «¿Qué decía entonces la carta?». La señorita Marple juntó las manos. Era una especie de confesión. Lionel Gresham llevaba años chantajeando a Pemberton por una transacción fraudulenta, un plan de inversión que había fracasado estrepitosamente. La carta estaba lo suficientemente grabada como para arruinarlo por completo si se revelaba. La señora Phelps la leyó, comprendió su importancia y pensó en proteger la casa guardando silencio. Pero Pemberton temía que hablara, así que Lionel fue silenciado primero. La fuente del chantaje desapareció, y cuando el ama de llaves dudó, también fue silenciada. Ante eso, Alice sollozó en voz alta. «Es verdad. Lo vi con ella la noche antes de morir. Dijo que guardaría su secreto, pero parecía tan asustada que... ¡Debía haberlo dicho!». Escondió la cara en el delantal. La composición de Pemberton se hizo añicos. Se aferró a su maletín como si pudiera protegerlo y luego lo dejó caer con un golpe seco. «Me habría arruinado», jadeó. Lionel lo sabía todo. Me amenazó, se burló de mí, me exprimió hasta dejarme seco. No tenía elección, y esa mujer se lo habría contado. No podía permitirlo. Se le quebró la voz y se desplomó en la silla, destrozado. El inspector, ceñido y rojo, hizo una señal a sus agentes. «Llévenlo. Por Dios, deberías haberlo visto». Se movieron con rapidez y se llevaron a Pemberton, cabizbajo y con los hombros hundidos por el peso de la exposición. El silencio que siguió fue denso. Gerald permaneció sentado con los ojos abiertos, sin poder creer su indulto. Alice seguía temblando, pero de alivio más que de temor. Los aldeanos murmuraban entre sí, asombrados por el giro de los acontecimientos. Graves se aclaró la garganta y murmuró: «Parece, señorita Marple, que ha desenredado el asunto con más claridad que nosotros». Sonrió levemente. «No es pulcro, inspector. El asesinato rara vez lo es. Surge de la codicia, del miedo, de secretos enterrados demasiado tiempo. Deja dolor, incluso cuando se hace justicia». Sus palabras se posaron suavemente en la habitación, calmando el tumulto. La verdad, por fin, había salido a la luz. Sin embargo, mientras la señorita Marple miraba a su alrededor, pensó en el coste de 2 vidas perdidas y un pueblo cambiado para siempre. Las campanadas del reloj marcaban la hora, y afuera el viento otoñal agitaba los árboles. Dentro la justicia había hablado, pero sabía que la paz tardaría más en volver. Los días que siguieron a la revelación en Gules Hollow fueron aparentemente más tranquilos, aunque bajo la superficie el pueblo aún temblaba. La noticia del arresto del señor Pemberton se extendió rápidamente, recorriendo cada seto y sendero, hasta que incluso el campesino más solitario pudo relatar la historia con todo detalle. Que el abogado de la familia, considerado sensato, recto y confiable, hubiera envenenado no a una, sino a 2 personas era casi demasiado asombroso para creerlo. Y sin embargo, la creencia se les impuso. Su propia confesión, vacilante y entrecortada, selló el asunto. El inspector Graves partió con su prisionero a la cárcel del condado, herido en su orgullo, pero con el deber cumplido. En la acogedora casa real, su nombre fue pronunciado con reticente respeto. «Habría mandado ahorcar al muchacho», declaró el carnicero, meneando la cabeza, «de no ser por la señorita Marple. Aunque nunca lo admitirá, le debe la verdad». Otros asintieron. Aunque algunos suavizaron el juicio con compasión,
El inspector era un hombre decente, aunque demasiado precipitado en sus conclusiones. Pocos podían resistirse a la tentación de lo obvio cuando el propio pueblo lo aclamaba. Gerald, repentinamente libre de la sombra de la sospecha, se comportó con un aire a la vez aliviado y escarmentado. Salió del salón de la posada sin protestar. Recorrió la plaza sin desafío. Los aldeanos, antes ansiosos por condenar, ahora suavizaron sus miradas. Sin embargo, Gerald no confundió su cambio de opinión con confianza. Había visto lo rápido que podía cambiar la situación. Por primera vez, quizá, sintió el peso de su propia imprudencia y cómo casi lo había llevado a la ruina. Cuando la señorita Marple lo encontró junto al cementerio, inclinó la cabeza. «Te debo la vida», dijo simplemente. Ella respondió con una leve sonrisa. «Se la debes a la verdad, Gerald. Intenta no volver a discutir con ella». A Alice, la criada, le fue diferente. Su alivio se vio atenuado por la tristeza, pues aún lloraba a la señora Phelps, por severa y severa que fuera. Las temblorosas confesiones de la niña a la señorita Marple habían tenido su efecto, aunque apenas se daba cuenta de cómo. Con el tiempo encontraría la paz, pero por ahora sus ojos estaban ensombrecidos. La señorita Marple la visitaba a menudo, llevando pequeños consuelos, una cesta de bollos, una madeja de lana y palabras tiernas. «El dolor, querida, es pesado», dijo una vez, «pero se aligera cuando se comparte, y el coraje crece cuando se dice en voz alta». Alice se aferró a sus palabras como a una linterna en la oscuridad. La mansión, despojada de su amo y su fiel ama de llaves, se veía extrañamente disminuida. Las cortinas estaban corridas, las habitaciones cerradas, y el imponente aire de autoridad había sido reemplazado por el silencio. Se rumoreaba que pasaría a manos de Gerald, aunque con deudas que saldar y una finca que administrar, era más una carga que una bendición. Los aldeanos hablaban menos de ella ahora, como cansados de su sombra. Sin embargo, al pasar las puertas, miraban hacia sus ventanas, recordando la rapidez con la que el poder y la riqueza se habían derrumbado. La señora Larkin, la hermana distanciada de Lionel, recibió su parte de la herencia con un rostro que curiosamente mezclaba satisfacción y culpa. Hablaba a menudo de cómo se había hecho justicia, aunque la señorita Marple observó que sus ojos no brillaban de paz, sino de una amargura largamente guardada. El pasado no se puede reparar con un simple cambio de cuentas, y el dolor no se cura con monedas. La señorita Marple lo sabía, y la compadecía más de Mrs. Eustace, la mujer que la envidiaba. En el pueblo, la vida volvió a su ritmo habitual, aunque nunca como antes. Los niños volvieron a sus juegos en los callejones, con la risa presente de nuevo, pero los adultos observaban con una conciencia agudizada por la tragedia. Las conversaciones en la tienda de comestibles y la modista volvieron a girar en torno al clima y el precio, pero siempre, bajo la superficie, corría el recuerdo de la facilidad con la que las sospechas habían enfrentado a los vecinos. Para San Anselmo, la fiesta en el jardín de la rectoría nunca volvería a ser recordada por sus rosas o bizcochos, sino como el día en que el asesinato se abalanzó sobre ellos. La señorita Marple, sentada junto a la chimenea tejiendo, reflexionaba en silencio. No sentía ningún triunfo por su descubrimiento, solo una profunda tristeza al ver que tanta maldad había florecido tan cerca. Pensó en Lionel Gresham Harsh, dominante, pero humano en sus miedos, en la señora Phelps, atada por la lealtad y el secreto hasta que esos lazos la estrangularon, en Pemberton, cuyo orgullo y desesperación lo habían llevado a cometer crímenes que no podía ocultar, en Alice, temblando bajo cargas demasiado pesadas para su juventud, y en Gerald, imprudente pero no malvado, ahora es empujado a la responsabilidad a regañadientes. Ambos habían quedado atrapados en la maraña de la debilidad humana, y en esa maraña se habían perdido 2 vidas. Recordó sus propias palabras al inspector que el asesinato nunca es limpio. Deja tras de sí dolor e inquietud mucho después de que la justicia haya caído. Altera la vida cotidiana, recordando a todos los que la habitan que bajo la superficie más pacífica se esconde el potencial de la crueldad, la codicia y el miedo. Y, sin embargo, pensó, también revela resiliencia. El pueblo, aunque conmocionado, se recuperaría con el tiempo, como todos los pueblos, volviendo a las sencillas comodidades del trabajo, la compañía y la fe. El domingo después del arresto de Pemberton, la iglesia estaba llena. El vicario habló del perdón, de la necesidad de evitar la amargura y de la fuerza que se encuentra en la verdad. La congregación cantó más fuerte de lo habitual,
como para ahuyentar las sombras persistentes. La señorita Marple, en su banco habitual, se unió suavemente al himno, con los ojos cerrados, pensando no en el triunfo, sino en la misericordia. Al terminar el servicio, los aldeanos se reunieron en el cementerio, hablando en voz más baja que en las semanas anteriores. Algunos se acercaron a Gerald con cierta amabilidad, otros ofrecieron a Alice pequeñas muestras de consuelo. La señorita Marple escuchó, como siempre, el murmullo de voces, la mezcla de tristeza y alivio, y volvió a pensar en cuánto se podía aprender de la naturaleza humana en momentos así. El miedo los había dividido, pero la compasión aún podría unirlos de nuevo. Esa tarde, mientras el sol se ponía tras los campos, la señorita Marple estaba sentada junto a su ventana con su labor de punto en el regazo. El pueblo reinaba en paz, el humo salía de las chimeneas. Los niños se llamaban unos a otros al ser llamados a entrar. Lo cotidiano había regresado, frágil pero presente. Sonrió levemente. Sus agujas volvieron a tintinear, porque al final, ese era el mayor triunfo que la vida, por muy magullada que estuviera, continuará. Y ella, que había visto muchas de las sombras de la vida, encontró consuelo en su silenciosa persistencia. El viento agitaba las rosas fuera de su ventana, las mismas rosas que habían florecido en la fiesta en el jardín de la vicaría, donde todo había comenzado. Sus pétalos caían silenciosamente a la tierra, para ser reemplazados en la siguiente temporada por nuevas flores. Así también, el pueblo de St. Anselm sanaría, llevando el recuerdo del asesinato no como una herida abierta, sino como una lección grabada en su corazón. Y la señorita Marple, con su gentil paciencia y su mirada infalible, permaneció siempre atenta, reflexiva y tranquilamente segura de que dondequiera que habitara la naturaleza humana, el misterio siempre la seguiría.